Pastor, una de las cosas que yo estuve también investigando, indagando sobre el tema de la separación de Cristo, ¿no? En su muerte. Estuve consultando a varios pastores Ujú. y, bueno, algunos como que queriendo de repente explicarme un poquito, me confundían más, ¿no? ¿Ya? Sobre el tema de cuando Cristo cargando los pecados, la muere, ¿no? Entonces, si se divide la divinidad de Cristo y o no, ¿no? Ujú. Sobre ese tema, usted nos explicó que al morir Cristo no se separa, ¿no? No, no, no se separa. Ya. Entonces, estaríamos diciendo que Dios murió, pastor. O cómo lo Ya, entendemos ahí? ya, buena pregunta. Justamente eso es lo que, bueno, a todos nos cuesta entender, porque claro, de forma, el razonamiento es el siguiente, ¿no? Dios es eterno, no, no nace ni muere, porque es Dios eterno, ¿no? Eso dice la palabra, ¿no? Yo creo que ustedes ya conocen, hemos visto en Doctrina de Dios, ¿no? Hemos visto el tema trinitario, pero Dios es eterno, no, no tiene inicio, no tiene fin, ¿no? No es un ser creado, siempre ha existido. Eso es lo que entendemos. Ahora, alguien dirá, pero antes de Dios habrá habido una cosa, no lo podemos saber. O sea, nuestra capacidad va a querer buscar algún dato, no, no existe ese dato, ¿no? Entonces algunos otros dicen, entonces Dios no existe. Esos son los que se van por el lado, no existe, ¿no? Nosotros sí sabemos que existe y el elemento para poder creer que sí existe es la fe. Nosotros no tenemos otro argumento para decir, sí, Dios existe. O sea, tú no puedes agarrar bueno, si ves la creación, hemos visto la revelación y la revelación tiene dos aspectos. El primer aspecto de la revelación es la revelación general, ¿no? Cuando vemos la creación, vemos que todo está ordenado, vemos todas las leyes que funcionan del universo. Entonces decimos, bueno, hay un ser creador, ¿no? La revelación general, sí, y ese creador que ha hecho todas las cosas y las sostiene, debe ser, pues, algunos han dicho que son los marcianos extraterrestres. Bueno, cada uno de acuerdo a su rollo que tiene, muchas películas ve, ha visto dibujos animados de niño, entonces se ha quedado impactado con esas cosas. Entonces su razonamiento es, bueno, son marcianos, ¿no? El punto es de que hay alguien, un ser superior, y algunos le dicen, ese es Dios, deducen ese es Dios. Pero la revelación general no es suficiente para conocer a ese ser superior. Eso lo tocamos en Doctrina de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Señor se revela, pero de forma especial. Ese es el otro forma de revelación. La revelación general, miramos, sí, alguien, existe un ser superior, no hay forma como quien haya creado, quien sostiene, existe algo que sostiene, hay un ser, algunos dicen es un ente, otros dicen que es extraterrestre, otros dicen, bueno, es un Dios que ha creado y lo ha dejado ahí. Bueno, esos son, pero no se revela. Entonces hay una revelación especial. Y eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia, la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, ¿cómo se revela a Dios? ¿No? Habla con las personas, ¿no? Entonces, vemos que a través de la historia el Señor hablaba con Adán, con Eva. Conocemos las situaciones por qué lo saca del Edén, ¿no? Por causa del pecado, ¿no? Y así, empieza a funcionar así. Pero después vemos con claridad que se le revela, bueno, ha habido varios patriarcas que se han relacionado con Dios, ¿no? Enoch, Noé, o sea, los vemos ahí. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 12, el Señor se revela con mucha claridad a quién, Abraham, porque ahí su plan está de formar un pueblo diferente al resto y elige a Israel, en este caso a Abraham, ¿no? Y de esa descendencia de Abraham va a venir el Mesías.
Es importante. De la descendencia de Abraham, el hijo de Abraham, Isaac. De esa descendencia imposible humanamente. Ese es el otro punto. O sea, de lo imposible Dios va a hacer algo posible, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hace Dios de lo imposible algo posible? Y el término Dios obra en lo sobrenatural, ¿no? A veces repetimos, decimos, hemos escuchado, suena bonito, pero el tema sobrenatural tiene que actuar sobre los propósitos de Dios. Dios nunca va a actuar de forma sobrenatural, ¿no? Por el hecho que le decimos nosotros, ¿no? Y ahí viene la palabra, declara esto. Entonces tú declaras y el Señor, sí, a las órdenes, eh, el pastor tal o apóstol tal, y está a su servicio, ¡pum! Y convierte y hace porque decretó, declaró, ¿no? Son las palabras que últimamente se están escuchando mucho, ¿no? De algunas personas, declara y así va a ser. Es un poco complicado, porque el Señor ya tiene un plan. Bueno sería que sepamos el plan. Ahora, si tal persona está declarando algo que el Señor ya ha planificado y ha dicho, qué bien, ¿no? Qué bueno, porque acierta con mucha claridad. Pues la voluntad de Dios es una, ¿no? Es una voluntad. Y hemos visto que en esa voluntad que tiene el Señor hay dos aspectos de la voluntad de Dios, ¿no? Es una que es la voluntad directiva, donde Él dirige, Él te dice lo que tienes que hacer, y hay una voluntad permisiva que Dios permite, no la dirige, pero permite, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos también, ¿no? Entonces, en esa voluntad que tiene, el Señor se revela a quién, a Abraham, y le dice el plan que quiere hacer. Ahora, ¿se lo revela todo? No se lo revela todo. Le dice, vas a tener un hijo. Y en esa simiente que vas a tener serás benditas todas las familias de la tierra, se lo promete. Y él no sabe qué va a pasar, sabe que va a tener un hijo, su mente está en un hijo y quiere tener un hijo. Y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? No voy a entrar en detalles. Pero de esa descendencia después se habla en Gálatas, en el Nuevo Testamento, cómo lo interpreta Pablo, ¿no? Que esa promesa, pues sabemos que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Creo que no, hasta ahí es bastante simple. Esto hay que enseñarlo a los hermanos en la iglesia para que aprendan a relacionar Antiguo Testamento con Cristo y el Nuevo Testamento, ¿no? Porque si no guardamos una conexión de esa forma, vamos a cometer muchos errores. Entonces, de aquello que era imposible para el caso de Sara, de poder tener un hijo, Dios lo hace posible para cumplir su propósito, ¿no? Entonces, vamos viendo principios que Dios hace, que Él ya ha planificado. No es algo de casualidad que ha aparecido. Ahora, ¿cuál es nuestra participación en eso? De poder escuchar la voz del Señor y saber qué es lo que va a hacer. Y empezar a alinearnos en eso que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso que Él está haciendo está revelándose de forma especial. Abraham le da su plan, después con Isaac, después con Jacob, ¿no? Los principios de elección, vemos con claridad una predestinación, la elección, las doctrinas importantes en la Biblia, y cómo todo apunta a quién. Esa es mi pregunta ahorita. Si nosotros leemos toda la Biblia, ¿a quién apunta? A Jesucristo. Cristo. A Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo, pastor. El Antiguo Testamento Todo, apunta a Jesucristo. muy bien. Y eso tiene que estar en nuestras mentes, hermanos, como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, y como lo vamos a enseñar, tenemos que ver eso. O sea, cada vez que leemos cualquier libro de la Biblia, tenemos que leer a Cristo ahí. Aunque no está la palabra Cristo, pero tenemos que ver que eso es parte de un plan mucho mayor, ¿no? Entonces, el tabernáculo, como dije, o sea, ¿de qué es el tabernáculo? Entonces la gente, ¿qué es el lugar? ¿Qué significa? ¿No? Eso sería importante que puedan estudiar un poco. Ahora en redes sociales, en YouTube, van a encontrar, bueno, sabiendo seleccionar también, un poco de la explicación de lo que significa el tabernáculo, ¿no? Cómo es que el Señor los lleva al desierto para poder ahí hacer el tabernáculo, ¿no? Y lo que significa. Y todo lo que está ahí significa que apunta a Cristo. Ahora, para no hacerla más larga,
Ya habrá momentos de preguntas más puntuales. Cuando terminamos la Biblia en Apocalipsis, habla de ese lugar, de ese del trono de Dios, ¿no? Ese trono, el tabernáculo de Dios. Entonces que está, y que eso, o sea, en la Nueva Jerusalén va a ser una realidad, ¿no? Está reinando. Entonces es el Señor siempre, ¿no? ¿Y quién es ahí habla del Padre sentado, pero el que tiene toda autoridad, ¿quién es? También Jesucristo. El Jesucristo. Padre, Jesucristo también. Interesante, ¿no? Entonces, yo hago una pregunta simple. ¿De quién habla la Biblia? Él es Cristo. La segunda persona de la Trinidad. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es la segunda persona de la Trinidad. Por eso es importante distinguirla. Porque juega un rol importante a la hora que nosotros vamos a decir algo. Si cuando decimos algo, sabiendo la naturaleza de, ¿no? Entonces vamos a poderlo reconocer. Una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan en Daniel, los primeros capítulos, de tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué les pasó? Fueron llevados cautivos a Babilonia, pastor, y aprendieron Ya, todo su idioma, muy bien. todo, ya conocen. No se querían inclinar al horno. Cuando están en el horno, ¿no? Miren, y a veces contamos bien rápido. O sea, en la escuela dominical está bien, pero a veces, porque es para niños, pues, ¿no? Pero después cuando están adolescentes hay que enseñarle algo más. Cuando están en jóvenes un poco más. Y cuando están adultos deben completar la idea de lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Están en el horno, entran tres, pero ¿quién mira por la ventanilla? Nabucodonosor. ¿Y qué cosa ve adentro? Cuatro. Los 4 hombres. Cuatro. ¿Y el cuarto qué apariencia tenía? Tenía aspecto De un ángel. de un Dios, creo que. Ya, Aspecto- interesante, ¿no? Mm. O sea, yo hago una pregunta, digamos, ¿quién es? Es Cristo en la preexistencia. Antes de, acuérdense, o sea, siempre tenemos que tener que Cristo se encarnó en el año cero, por decirlo así, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. La pregunta es, y eso les va a servir para sus estudios, toda la Biblia. Entonces, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es? El Padre no es el Padre. ¿Quién es? La tercera persona de Cristo. Ya, ahí hay que, la segunda persona, hermana. O sea, Cristo, ya. Pero Las en su teofanías, sí. Por ejemplo, Josué, cuando va a tomar Jericó, ¿con quién se encuentra? Con Está, el ángel de Dios, creo. con el ya, con un El ángel de Jehová, dice. Ajá. el ángel de Jehová. La pregunta es, ¿quién es el ángel de Jehová? Entonces vienen nuestras confusiones, ¿no? ¿Quién es? Si ojo, no se olviden, ya que hemos quedado que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién se presentó? Entonces, tenemos que saber quién es. ¿Quién es esa aparición? Es Cristo en la preexistencia. O sea, todavía no tiene las dos naturalezas. Ojo, él toma la naturaleza cuando en el nacimiento. Eso tenemos que aprender a ver, ¿no? Ahí era, ¿qué naturaleza tenía? ¿No? Pero se aparecía. Divina, pastor, Esa- la naturaleza divina. Ya. Pero se aparecía y lo veían. Porque lo podían ver. O sea, Otra está pregunta. mal que estábamos diciendo, entonces, en la preexistencia se aparecía el Espíritu Santo. No está bien, entonces estábamos diciendo así, pastor. Eso, ¿ve? O sea, ¿cómo se presenta el Espíritu Santo? El Espíritu es Espíritu, no toma apariencia. Pero en el caso de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo en la preexistencia, se le dice así, o sea, que no nos vaya a salir humo del cerebro, ¿no? ¿Qué decimos? Antes, en la preexistencia, o sea, antes de ser, de tomar esa naturaleza humana, o sea, se encarnó, porque esa es una doctrina importante, la encarnación de Cristo.
pero antes de eso no se ha encarnado, pero siempre ha estado activo. Entonces, por eso cuando empezamos el curso, empezamos leyendo Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo, hermano, y el capítulo 1 usted tiene que tenerlo en memoria, en la cabeza, porque Juan nos revela algo importante. En el principio, ¿y qué principio? Génesis. Era el verbo, y el verbo, era Dios. era Dios. Entonces, ¿de qué está El hablando? verbo Está hablando, estaba con Dios, dice pastor. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. el verbo era Dios, ¿no? Sabemos que ese verbo aquí es la palabra, ¿no? Hecha carne. O sea, y ahí nosotros entendemos que ¿cómo fue creada la tierra? ¿Cómo dice la creación? Con la palabra. Principio. Con la palabra, con el verbo. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Ya vimos el término logos, ¿no? Entonces, se dice la palabra y ¡blum! Se crean las cosas. Y esa palabra ahora se ha hecho carne, dice Juan. O sea, Cristo, Dios es la palabra. Por eso que qué importante es cuando leemos la Biblia. Entonces tiene otro sentido. Cuando leemos la Biblia no son palabras religiosas. No es un estudio simple, ¿no? Esto es una clase, tiene corte académico de seminario, es correcto, ¿no? Pero es más que eso, es la palabra de Dios. O sea, es Dios, ¿no? Encarnado. Esa palabra se ha encarnado. O sea, mejor dicho, Cristo, en la preexistencia de Cristo, Él estaba creando todas las cosas. Jehová, que nosotros lo conocemos, o en algunos dicen Yahvé, Dios. Y hablan de esa forma. Entonces, ¿quién es? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cristo, ¿no? En la preexistencia. Así es. Y hay una conversación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿quiénes están conversando acá? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y quién es el que da las órdenes por su palabra? Cristo. En la primera persona. La segunda. ¿Por qué? Porque el Padre tiene una voluntad. Jesús cumple la voluntad del Padre. Eso fue lo que reveló cuando Él vino, ¿no? Mi Padre me ha dicho una palabra y yo vengo a decirle lo que mi Padre ha dicho. No digo cosas mías, la del Padre. Mira esa sujeción entre Padre e Hijo, pero el hecho de ser Padre, de ser Hijo, no quiere decir que el Hijo es menos Dios que el Padre. Hay una sujeción y hay una enseñanza maravillosa acerca de la sujeción, ¿no? Pero como el Hijo, siendo Dios, no más ni menos, es Dios, ¿no? Cómo cumplía la voluntad del Padre. Entonces, eso es importante. Y ahora vamos a centrarnos en la parte del Hijo. Entonces, vamos a ir a observar algunos pasajes ahora. Entonces, según lo que justo estaba preguntando Max, entonces, ¿qué pasó en la cruz? Entonces, algunos dicen, a la hora que murió, se separó, ¿no? Se separó la divinidad, porque la divinidad no puede morir, ¿no? Y murió el hombre. Claro, esa es la lógica. Esa es la lógica. Ya, entonces, la pregunta es, si murió y la divinidad se quedó, murió, ¿quién resucitó? Entonces, lo vuelven a separar, ¿no? Vuelven a separar, entonces, y lo vuelven a unir, ¿no? O sea, es como que, ¿te das cuenta? No podemos decir eso. Murió la persona de Cristo, 100%, Pastor, 100% Dios. Yo podría decir que Dios puede hacerlo, pastor, porque ¿Perdón? yo podría decir que Dios sí puede hacer eso, puede hacer lo que usted acaba de decir, ¿no? Puede unirlo, desunirlo, puede hacerlo, porque es Dios mismo, todopoderoso, ¿no? No puedo decir, esto no lo puede hacer, esto sí puede hacer, ¿no? Puede hacerlo. Podría. Para Claro, dar un podría ejemplo, hacerlo. ¿no? Para dar un Claro. ejemplo de, Sí. en cuanto a la resurrección, es dar un ejemplo de cómo será la resurrección de los hijos, ¿no? Más adelante. Sí, podría hacerlo, pero el punto es, la Biblia dice que eso sucedió. Entonces, ahí está el tema. Y no podemos decir
que se separó. Tampoco podemos decir que se mezcló. No se mezclan. O sea, no es que metes divinidad, metes humanidad a una licuadora, la licúas y sale algo. No, no. Es 100% hombre y a la vez es 100% Dios. Ya, Mejor dicho, creo que en las clases anteriores ya hemos visto eso, ¿no? Sobre la fusión, la mezcla de las antiguas sectas, ¿no? Que hablaban eso, ¿no? claro. Entonces, el punto es de que la persona de Cristo a la hora que se encarna es la persona de Cristo. Es el Cristo prometido. El Señor había prometido, ¿no? Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, hablando de Isaac, en ese hijo que va a tener, pero de ahí viene el linaje, la descendencia hasta Cristo Jesús, ¿no? Pasa por David, etcétera, 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 y llega hasta Jesús. Esa es la promesa, ¿no? ¿Qué es la promesa? Que no... Vamos un ratito a Isaías, con eso creo que va a quedar un poco más claro lo que queremos ver. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nacimiento y reinado del Mesías. El Mesías. Así es. Sí lo conocen, ¿no? Es un pasaje bastante conocido. A ver, yo lo voy a buscar acá también para poder leerlo. A ver, alguien que me ayude a leer, no todo, espérense un ratito. Tengo que ponerme lentes. Ya. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya, mira, acá en esta profecía habla del nacimiento y reinado del Mesías. Eso es lo que es el título, ¿no? A veces el título nos ayuda, eso es un dato para ustedes, pero no siempre nos ayuda porque a veces nos desvía de la esencia de lo que el texto quiere decir. ¿Por qué? Porque ese título lo ha puesto Reina Valera. Para ayudarnos sí, pero a veces para asuntos de algunas cosas no lo tomemos, sino veamos lo que dice adentro, ¿no? Entonces, conocemos esta profecía, dice, porque un niño nos es nacido. Ahora, esta profecía, no sé si todavía les han hablado de eso, no quiero cargarles más con cosas, les doy un dato nada más. Hay profecías que tienen doble cumplimiento, ¿ya? La profecía de este niño que va a nacer, ¿no? De este niño que va a nacer, se da un cumplimiento en ese momento, porque está la descendencia que viene de Isaac hasta Jesús, va a haber una descendencia, ¿ya? Pero en ese tiempo va a nacer un niño, ¿no? Entonces dice, porque un niño nos es nacido, pero también apunta a lo que va a venir, ¿sí? Entonces dice, un niño nos es nacido, ¿correcto? O sea, es un niño, un ser humano, ¿o no? No sé. Sí, pastor, justamente que estamos siendo también los profetas mayores con el patrón Sánchez, también nos ha explicado que las profecías también se refieren a lo que el profeta vivía en ese tiempo, en la actualidad, de su actual vivir en ese tiempo, y también lo que el Nuevo Testamento, los evangelistas ya argumentaban, ¿no? Ya el texto del Antiguo Testamento, la profecía, ya lo llevaba al Nuevo Testamento, ya con un nuevo concepto. Así es. O sea, había un doble cumplimiento en muchas profecías, algo que estaba pasando en ese momento, pero que también iba a cumplir en el Mesías, en el venidero. Y acá nos vamos a orientar principalmente a Cristo, porque sí apunta a Cristo. Ahora, muy bien, Carlos y hermanos que siempre están atentos. Por eso yo lo que les pido, hermanos, no por mí, yo no soy el que va a aprender. Ustedes son los que van a aprender. Entonces, una pregunta. Permíteme un segundito. Por ejemplo, ese detalle que ha captado hermano Carlos, todos tienen que saberlo. Porque si no van a tener dificultades para poder interpretar profecías. Por eso que hay profecías y hay algunos que esto significa esto significa esto. Y uno dice, bueno, qué bonito, sí dice el texto, pero no se cumple para ciertas cosas.
y hay que tener ese entendimiento. Es bastante amplio eso, pero tiene que... Mi recomendación es presten siempre atención. No solamente entren a la clase y pongan ahí el teléfono y traten de escucharlo para cumplir. No, hay cosas como las que acaba hermano Carlos mencionar, y algunos que se anotan, se nota porque lo mencionan acá y a la hora de sus trabajos también. Entonces, eso es mi recomendación, porque son pequeños detalles que no lo vamos a estar repitiendo cada clase, imagínense, ¿no? Entonces, acá hay esa profecía. Nos quedamos en la profecía. Ahora sí, hermano Leo, había una pregunta. Con el tema, por ejemplo, cuando usted dijo en el principio, estaba el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, yo no contradigo eso, sino que escuché a un pastor, creo, no me acuerdo, brasileño, creo, y tomó de referencia Proverbios 8, empezó con el versículo 12 que dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, dice, y en el 22 dice, Jehová me poseía en el principio. O sea, ese pastor dice que con Dios no estaba Jesús, sino que con Dios estaba la sabiduría, y la sabiduría es una persona. ¿Sí? Entonces, un poco que a mí me lo leí, pues no, pero ¿qué opina Claro. usted? Bueno, ya que hacemos un paréntesis de lo que estamos diciendo, entonces para poderte explicar y responder eso, ¿qué pasa? Que en Proverbios y en muchos pasajes de la Biblia se habla de la sabiduría como una persona, ¿sí o no? Como una persona. La pregunta es, ¿la Biblia está diciendo que la sabiduría es una persona? No. Lo que está utilizando es una figura literaria. Está utilizando una figura literaria para hablar de la sabiduría, ¿no? La sabiduría anda por las calles, ¿no? Ahí en Proverbios. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Alguien va a encontrarse con la sabiduría caminando? No, la sabiduría no va a estar caminando, no es una persona, es algo que uno aprende. Y esa sabiduría es siempre es la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Entonces, no es una persona. Entonces, pero por ahí puedes forzar al texto, pues. O sea, ahí está el punto de ustedes, que puedan detectar esos detalles como cuando tengan, por ejemplo, no sé, cuando ya han llevado, va a haber un momento de que van a llevar libros proféticos, creo que sí, ya lo están llevando. Van a llevar libros sapiensales. Sapiensales son todos los libros de sabiduría. No sé si lo están llevando, y ahí, al profesor que está ahí ellos, por favor, explíqueme qué figura literaria se está utilizando. ¿Ya? Si le van a enseñar a alguien los libros poéticos, lo que les recomiendo es que apréndanse las figuras literarias que están utilizándose, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el zoomorfismo. ¿Qué es zoomorfismo? Utilizar una figura de un animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice el Señor que bajo sus alas te cubrirá. Entonces, ¿el Señor tiene alas? Sí, el Señor tiene alas. El Señor no tiene alas. Es una forma de decir que así te Claro, protege. el Señor es espíritu, no tiene alas. Claro. Pero el Señor me va a cuidar. Entonces el Señor me explica que me va a cuidar, así como la gallina cubre a sus polluelos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el Señor va a venir así y yo voy a sentir plumitas en mi oreja y me va a proteger? Entonces, la figura es una figura poética, hermano, y eso es hermoso, la figura poética. Yo he visto, pues, a la gallina como a sus polluelos no los abandona, los tiene calentitos, y todos se meten a esa curruca, ¿no? Pero utiliza esa figura para poder captar el cuidado del Señor, pero no es que tiene plumas, ¿me entiende? ¿No? Entonces, esas son figuras, eso se llama zoomorfismo, ¿no? Utiliza una forma de, ¿no? Para nosotros, ¿no? Levantarán alas como las águilas, ¿no? Entonces, ya por ahí uno que se cree, yo soy el águila del Señor, y bueno, como figura está bien, pero tienes que saber qué significa eso, ¿no? En un salmo hay una promesa, dice que los hijos son herencia de Jehová y como flecha de valiente. Entonces, ¿qué cosa flecha de valiente? Tú nunca has visto una flecha, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Tienes que averiguar, es una figura literaria. Tiene un significado impresionante en el significado, a qué es lo que quiere decir con respecto a los hijos. Los hijos son flecha valiente, ¿no? Y tiene un significado, no voy a entrar en detalles,
pero ese significado es interesante, ¿no? La misma palabra es sorprendente. O sea, mis hijos van a hacer una flecha, ¿no? Y a veces uno dice, y compadre, pero mira, esos hijos no tienen ni punta de flecha, ni cuándo acabar, cuándo empezar. Y esto tiene que ver con un proceso de enseñanza para que llegue a ser una flecha, ¿no? Una flecha, antes de ser flecha, ¿qué ha sido? Pues ha sido una rama, un palo, un tronco, que ha sido formado hasta darle, ¿no? Porque si una flecha está media torcidita y la sueltan, pues se va, ¿no? Y apunta y le da a otra persona y no le da lo que quería darle, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Entonces hay muchas enseñanzas sobre eso. Y son figuras literarias. En los libros poéticos hay que considerar eso, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes cosas también en Apocalipsis, ¿no? Entonces, como está mencionando hermano Leoncio, hay figuras, ¿no? Hay figuras que nosotros tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, literarias y figuras mire, sí, en algún momento van a llevar hermenéutica, han llevado hermenéutica. ¿Ya llevaron? Todavía no, pastor. Aún no. Todavía, pastor. Ya, presten mucha atención en el tema de hermenéutica. Mucha atención, porque ahí está la clave. Después, cuando lleven cursos de exégesis, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes van a llevar algún libro, un libro en particular de la Biblia, lo que le van a enseñar es hacer un exégesis con ese libro. Ya, si llevan el Evangelio de, digamos, no sé, Juan, ahí van a hacer exégesis en griego, ¿no? Si llevan, por ejemplo, Isaías, no sé si lo llevarán, no me recuerdo bien la currícula, lo que van a llevar no es que van a aprender Isaías, nada más, no hay qué lindo, qué dice, no, aparte de la tarea que tienen que leer todo el libro de Isaías, tienen que saber qué figuras utiliza. Isaías está utilizando profecía, entonces usted tiene que saber qué figuras está utilizando. Y Isaías a veces utiliza figuras literarias como lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero acá la pregunta es, ¿un niño es nacido es una figura literaria? No es una figura literaria, es un niño, ¿no? Ahí no hay una figura para decir que es un niño, ¿no? Dice, ya, ahí se comprende un poquito y ahora sí, cerramos el paréntesis y continuamos con el tema de Cristo. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, ¿no? Y el principado sobre su hombro, ¿no? Y se llamará su nombre. Y ahí está la clave para saber quién es este niño. Ojo, que ese niño es un niño, capítulo 6. Retrocedemos un ratito sin perder el 7:14. ¿Quién puede leer? 7:14. Amén, pastor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Interesante, ¿no? Ya, ese mensaje le está dando Isaías a Acaz. Y lo que le está diciendo, que la Virgen concebirá. Entonces, va a haber una mujer que va a dar a luz. Bueno, obviamente da luz y ya deja de ser virgen, ¿no? O sea, pero esto está hablando de una profecía, algo que va a venir. El mismo Isaías le está declarando a Acaz eso, ¿no? Va a haber una virgen que va a dar a luz, ¿no? Y eso ya, por lo que nosotros conocemos la historia, habla de María. La Virgen va a dar a luz, ¿no? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con Ahora nosotros. regresamos al capítulo 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿no? Y su nombre, llamarán su nombre admirable, consejero. Nota lo que dice acá, Dios fuerte. ¿Quién es? Padre eterno, príncipe de paz. Son las descripciones de Jesucristo. Pero ahora la tarea acá es, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Sí, pero es ese niño en pañales que necesita el cuidado de María.
necesita darle de comer. Si no lo cuida, se puede morir. Si José no recibe los sueños para proteger y huir, y que José lleve a María, ¿no? Y viaje en eso, va a morir ese niño. O sea, era un niño vulnerable, 100% humano. ¿Se entiende? Pero también dice que ese niño es un Dios fuerte, es Padre eterno. Sí, pero... Ese es el punto. O sea, no solamente se dice en el Nuevo Testamento que queremos interpretar, sino que el Antiguo Testamento con profecías dice el que va a venir no es un niño como el resto, o sea, es un niño 100% niño, pero ese niño es Dios. Es Dios. Ese es el punto, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más, algunos datos más. Entonces, si seguimos buscando pasajes en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar sobre esto, pero estos son los principales, los que estamos viendo, ¿sí? Si hasta ahí no hay ninguna pregunta, avanzamos con el tema. Vamos a ver las dos naturalezas. Primero vamos a ver la naturaleza humana de Cristo y después vamos a ver la naturaleza divina de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos avanzando, ¿no? Entonces, para responder una vez más y recordar a Max y a todos, ¿no? El que muere en la cruz, ¿quién es? Según lo que hemos visto en la profecía. Max. Acá estoy, pastor, escuchando, fuerte y claro. Muy bien. Max. La persona de Cristo, pastor. Muy bien, Daniel. Excelente. Así es la idea. O sea, traten de ir viendo y respondemos con la respuesta correcta. Pero esa persona de Cristo que dice Isaías 9:7 murió en la cruz. ¿Quién murió? Max. La persona de Cristo, pastor, eso me queda claro. Ya, la persona de Cristo. Ahora, el punto es que esa persona que ha muerto en la cruz es Dios y es hombre. 100% Cristo hombre, y 100% Dios. Sí, 100% divino, 100%. Es la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo es que puede haber muerto? Eso sí no lo podemos explicar así murió y por acá. El punto es que estaban unidos, no estaban mezclados, no se pueden separar. No se puede separar. Como hemos visto, cuando resucita, no estaba separado. Era 100% hombre, 100% Dios. Cuando ascendió, 100% hombre, 100% Dios. Pastor. Habíamos dicho que cuando regrese por segunda vez, ¿cómo va a regresar? Separado, mezclado. Solamente va a venir la persona divina. ¿Para qué quiero la parte humana? No, yo no necesito la parte humana. Yo necesito a Dios, el Hijo. No, es que la persona de Cristo se encarnó. 100% hombre, 100% Dios, siempre está ahí. Sí, Max. Pastor, pero también podemos partir desde el punto de vista de la muerte. ¿Qué es la muerte, no? Eso es lo que consulté con un hermano que también estudió en seminario, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista de la muerte, entonces, cuando humanamente morimos, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu va al seno de Abraham, ¿verdad? Nuestro espíritu va a Dios, regresa a Dios. Entonces, siendo Cristo humanamente, entonces sucede lo mismo, pero no dejando de ser Dios, ¿no? Ya, a ver, esa explicación tiene un error inicial. Porque cuando morimos, no vamos, dormimos. O sea, si digamos yo ahorita muero, claro, va a la presencia del Señor, sí, o sea, pero ese es en el tiempo de Dios, todos los acontecimientos se dan en uno solo. Pero lo que dice, vamos mira, o sea, ahí vamos, excelente intervención de Max,
Estamos dialogando acerca de esto, o sea, y ese es el punto. Muy bien, Max. Estás investigando, todos estamos ahí trayendo algo sobre qué cosa dicen. Vamos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. En los versículos 13 va a hablar de la venida del Señor. Dice, o sea, los hermanos están preocupados porque están muriendo. ¿Qué va a ser de ellos, los hermanos? Entonces Pablo le responde, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Escucha, la palabra duermen lo va a utilizar para los que han muerto, son los que duermen, ¿no? Es una forma, para no decir los que están muertos, pero los que han fallecido, los que duermen, ¿no? Así, ¿qué está durmiendo, ¿no? Pero vamos a ver si, ¿qué significa? Para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Y ahí es claro la distinción. Los otros son los que no tienen esperanza, los que no están en Cristo. Pero los que están en Cristo y están durmiendo, no está hablando de gente que ha muerto. Gente que ha muerto por causa de Cristo. No saben porque están esperando al Señor, pero el Señor todavía no llega. Y ha pasado aproximadamente 2000 años y todavía no llega. Y no es que el Señor retrase su venida, como el texto de la Biblia dice, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su pensamiento del Señor. Nos está dando la oportunidad de seguir compartiendo el Evangelio con todas las personas que podamos. Pero los que ya han muerto, ¿qué va a pasar? Es la pregunta, ¿no? Ellos sí tienen esperanza, dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si están unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a traer a quiénes? ¿A quiénes va a traer? A los que murieron, durmieron en él. O sea, la gente que ha fallecido, el Señor los va a traer, Dios los va a traer, ¿no? Versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, está hablando ahí esa gente que está viviendo en ese tiempo, que ya ha muerto, obviamente, ¿no? Pero está hablando en ese presente, nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos, o sea, a los que durmieron, ¿no? No vamos a recibir al Señor antes, sino va a ser de la siguiente forma. Versículo que sigue, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿no? Y los muertos en Cristo, ahí aclara, ¿no? Los muertos en Cristo, ya no dice los... Pero es un tema de traducción también, es un tema de traducción en el español, ¿no? Pero está hablando de los mismos, ¿ya? Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar primero. Los que han muerto, ellos van a resucitar primero antes que los que estén vivos en ese momento, ¿no? Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. No vamos a tocar acá el tema del rapto, si hubo, cuándo, antes, después, no sé. Acá dice que el Señor viene, ¿no? Por segunda vez y van a resucitar los muertos en Cristo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O sea, los que mueren en Cristo, los que han muerto en Cristo. Jesús todavía no ha venido, ¿no? Porque si alguien dice que ya vino, es adventista entonces, ¿no? Entonces, el Señor no ha venido. Pero en ese trayecto han muerto muchas personas en Cristo, ¿o no? Han muerto muchas personas. La pregunta es, ¿dónde están? Claro, nosotros decimos, ya partieron a la presencia del Señor, ¿no? Es una forma de explicar a grosso modo, pero el detalle es de que esas personas están durmiendo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Están durmiendo. Pero ¿qué están esperando estas personas? ¿Qué están esperando? Estos muertos que están en Cristo, ¿qué están esperando? Pastor, disculpe que le corte ahí. Están durmiendo, dice usted, pero ¿dónde están durmiendo? ¿En el suelo, en el cielo? Por eso me genera preguntas. Es una idea nomás que están en espera de la venida de Jesucristo.
En sentido Están- figurado, está diciendo, pastor. están durmiendo. Ahora, Están claro, en la espera. pregunta es, ¿dónde están? ¿No? Entonces, por ahí, la Iglesia Católica están en un sitio. Entonces, por eso que ellos dicen, bueno, si alguien ha muerto, podemos orar para que vaya subiendo al cielo. En el purgatorio. En el En limbo. el El purgatorio, limbo. El limbo. ¿no? Saben, ¿no? Claro. Y de ahí sale, bueno, como están durmiendo, están penando en la casa de tal, tal. Salen un montón de historias. Nosotros no podemos especular esa parte que la Biblia no nos informa. Pero que están durmiendo en un sitio y están seguros. ¿Por qué están seguros? Porque han muerto en Cristo, están unidos a Cristo. El que Sí, está porque unido, ellos duermen. el que está unido a Cristo, ¿no? Está unido a Cristo, va a experimentar la resurrección. Porque Pastor, Jesús resucitó. Sí, entonces, los que han muerto en Cristo, entonces están esperando la segunda venida de Cristo, ¿no, pastor? Ah, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué están esperando? La segunda Están venida de durmiendo. Cristo. La La segunda segunda venida de venida de Cristo. Cristo. Mientras todavía no ha venido. Pero ¿en dónde están? No te podría decir exactamente, están en tal sitio, durmiendo debajo del puente, no lo sé. Están en el Señor y están seguros, ¿no? Están esperándola, porque tienen que resucitar. Hermano, no nos olvidemos todas las enseñanzas de la Biblia. La Biblia enseña eso, que tenemos que resucitar. Y para resucitar tenemos que morir. Pero va a haber gente que va a estar viva en ese momento, ¿no? Esos que están vivos Pastor, van a ser arrebatados pastor, para recibir al Señor. Muy bien, sí, Pablo. también quiero dar un alcance, ¿no? Siempre cuando una persona en Cristo fallece, siempre usamos, ¿no? Esa terminología, que morir en Cristo es ganancia, decimos, ¿no? Porque Ya. cuando en la segunda venida de Cristo vamos a resucitar, ¿no? Eso siempre en los entierros siempre se predica, se da esa esperanza, ¿no? A la familia, ¿no? Y también a los Sí, que claro, conocen a Cristo, ¿no? es correcto. Porque eso dice la Biblia. O sea, el tema de morir es ganancia, ¿no? Como dice Pablo, ¿por qué él dice que es ganancia? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Porque Entonces, ya ¿por no qué estamos Pablo? anticipados a dormir Pastor, seguros y a ¿qué del texto de reino ganado? Eclesiastés 12, cuando dice que el espíritu vuelve a Dios? No podemos decir, pastor, que está durmiendo. Pues yo, para mi punto, los muertos en Cristo, su espíritu vuelven a Dios, pastor. Ya. Si no, diríamos que estaría en un lugar, pero, pastor. No sé, es mi punto de vista, de repente yo estoy equivocado, Sí. pastora. No, está bien, justamente estamos viendo eso. O sea, el punto es dónde están durmiendo. Entonces, como que la Biblia no nos da un registro exacto, pero como tú vas a encontrar en Eclesiastés, dice que vuelven al Señor, ¿no? Mejor dicho, cuando tú mueres, cuando nosotros vamos a morir o los que han muerto en Cristo, están seguros ahí con Él. Pero todavía el punto es que ellos no han resucitado. Ese es el punto. Van a resucitar. Entonces están en el Señor. Han muerto y están en la presencia del Señor, pero todavía no han resucitado. Eso es lo que queremos decir. O sea, no han resucitado. ¿Van a resucitar? Sí van a resucitar. Te explico. La semana pasada ha fallecido mi hermana, una hermana mía, una hermana mayor de un cáncer. Ella ha muerto en Cristo. Amén. La pregunta es, ¿dónde está? Está durmiendo, Viendo. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi esperanza? ¿Por qué yo no estoy afligido que va a pasar y que me quiero meter al cajón con mi hermana? No quiero. Ella ya está con el Señor, Claro. pero todavía no ha resucitado, está durmiendo. Según el texto, no, ojo, en el caso de las cartas de Pablo, es doctrinal. No está describiendo, sino está enseñando lo que va a pasar. Ahora, la pregunta es, Pablo, ¿de dónde sabe esta información? Cristo se lo reveló. De Jesús. Este se lo reveló, así. Pastor, ¿y ¿no? qué hay con la historia de Rico y Lázaro que Jesús dijo, del seno de Abraham? Ya. Buenas ¿En noches. qué parte? ¿En qué parte? Lucas 16, versículo... Sí. Pero ¿qué parte es lo que tú quieres tomar ahí? Lo que usted dice, están durmiendo, pero no se sabe en qué lugar. Pero ahí menciona Jesús, ¿no? El lugar El donde... seno de Abraham. Sí. Sí, ya. Lo que no podemos perder de vista
es que Pablo nos enseña con más claridad que los que han muerto, que están durmiendo. Eso no podemos dejar Pastor, también podríamos recalcar la hija de Jairo, ¿no? Cuando Jesús le dice, la niña no está muerta, está durmiendo. Ya. Bueno, sí, resucita, esa niña resucita, así como Lázaro también resucitó, pero después murió, ¿no? O sea, resucitó por efectos del llamamiento del Señor, ¿no? Resucitó una persona muerta, la hija de Jairo también, ¿no? Pero después van a morir, ¿no? Porque esa es parte de lo que vamos a pasar todos. Pero esta resurrección es después, o sea, cuando ya los que están en Cristo van a esperar al Señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dice Henry, el tema que habla del rico y Lázaro, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Jesús de enseñar, de hablar esa enseñanza, ¿no? Dar esa enseñanza como el rico y Lázaro, porque es una parábola para enseñar algo. ¿Cuál es el propósito principal de Lucas 16? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Por qué lo contó? Para enseñar acerca de los que mueren. En Cristo. ¿Qué quería enseñar Jesús? ¿Qué cosa es lo que quería enseñar Jesús? ¿A quién le está enseñando Jesús? Está enseñando que hay dos sitios después de la muerte. Ya. Esa es la Pero enseñanza. muchos dicen que no es parábola, pastor, dicen muchos predicadores. Una historia real. Pastor, pero ahí Que también la- Jesús le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo queda También. ahí ese tema, no? Claro. O En sea, realidad hay varias versiones, ¿no? El paraíso, el seno de Abraham, ¿no? Ah. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que está? O sea, ¿cómo se puede explicar todo esto, no? Porque tiene que tener una relación, una sola cosa. Por eso, en este caso, la revelación de parte de Pablo nos aclara sobre las personas que han muerto. ¿Qué nos aclara? Que ellos están durmiendo. Que ellos están durmiendo. Entonces, en las enseñanzas que, por ejemplo, Jesús le dice, conmigo estarás conmigo, ¿no? Claro, o sea, le da una promesa, ¿no? Una promesa de parte del Señor. Algunos dirán, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este hombre que muere en la cruz al lado de Jesús, Jesús le promete el paraíso, o sea, conmigo estarás. La pregunta es, en ese caso, ¿qué actuó en el hombre para que sea salvado, para que esté en el cielo? ¿Qué actuó? ¿Tuvo fe? Arrepentimiento. ¿Se arrepintió? ¿Qué pasó? ¿No? Arrepentimiento. Reconoció que Jesús era el que Cristo. reconoció. Ujú. Claro, ¿no? En instante, ¿no? En un instante, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso fue un chispotazo? O sea, se estaba yendo al infierno y como dijo esa palabra, se salvó. Pareciera, ¿no? Ya estaba para ir al infierno, un poco más muere, se va al infierno, pero como justo se arrepintió, el Señor recibió la promesa del Señor y se fue al cielo, ¿no? Entonces, eso es parte de un plan. El Señor ya tiene planificado que ese hombre iba a decir eso en ese momento, ¿no? Esa es parte de lo que Dios hace, ¿no? Y de ahí vamos aprendiendo algunas enseñanzas y lo sumamos a todo lo que sabemos. Entonces, de la misma forma, ¿no? Esta situación de que uno va a morir y abres tus... O sea, el punto es el siguiente. El que muere, duerme, y a la hora que va a abrir los ojos, va a ver al Señor porque ya es la segunda venida. Ahora, para el Señor, un año, ¿no? Una hora, 1000 horas, 1000 años, es común. O sea, el tiempo del Señor es uno solo, ¿no? Es diferente. Dios, bueno, no podemos encontrar en la Biblia que diga eso, pero para Dios ya se dio todos los acontecimientos, ¿sí o no? Solamente dice, pues, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, desde la creación, todo Él ya lo ha visto, todo, Él ya sabe, Él ya ha estado en cada... Ese es el punto que de repente más adelante podemos conversar un poquito acerca de eso, pero Él ya sabe lo que va, Él sabe lo que vamos a pasar. El problema es que no sabemos nosotros. Por ejemplo,
¿El Señor ya sabía lo que iba a responder Abraham? ¿O no lo sabía? Ya lo sabía. Entonces, ¿por qué necesita que tenga la fe? No para el Señor, sino es para Abraham. Para que sepa qué cosa hay en su corazón. Entonces, para el Señor, el punto es esto, ¿no? Él ya vio todo. Él ya sabe tu final. No sé si usted lo había pensado así. Él sabe cada detalle, sabe qué vamos a responder, sabe en dónde vamos a caer. Ahora, el punto es que nosotros tenemos la libertad para, con nuestra propia voluntad, obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Él ya sabe, ya sabe cómo vamos a acabar cada uno de nosotros. Él ya sabe cómo vamos a acabar, pero nosotros no lo sabemos. Pablo dice en Corintios, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Hay cosas que no sabemos y es mejor que no sepamos, porque imagínese que Dios le dice, mira, no sé, hermano tal, mañana le va a pasar esto, pasado le va a pasar peor y el otro día peor y peor. Job le va a quedar chico. ¿Qué pasaría si nos dice eso el Señor? Yo me desmayo, ahí nomás me quedo y Dios no cumple su plan. Me muero de la impresión. Entonces el Señor no nos revela todo así directo, pero Él ya sabe, Él ya sabe. Y Él ya sabe el final, hermanos. Cuando leemos Apocalipsis, Él ya sabe el final. El Señor ya estuvo en el final. Esa es la ventaja de su eternidad, ¿no? Esa es la ventaja del Creador. Él sabe todo. Él ya ha estado ya. Él Pastor, conoce y lo único, todo. Pastor, Sí. yo creo que tiene mucha razón en esa parte, y lo único importante que podremos resaltar es que sí sabemos que Él va a estar con nosotros en todo momento, ¿no? Eso es lo más bonito. Sí, hermanos, esa enseñanza es muy importante. O sea, Él ya ha estado ya. Él ha visto, no sé si a usted ha pasado una situación difícil en algún momento, ¿no? Todos hemos pasado, nos pasaríamos 2, 3 días contando nuestros testimonios de cosas que hemos pasado, pero Él ya había estado en ese momento. Él ha estado en tu nacimiento. Él ahorita, bueno, nosotros ya tenemos esta edad, Él sabe cómo vamos a acabar. Él sabe si vas a predicar y vas a terminar en el Señor. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, Él ya te vio, Él ya estuvo ahí. Eso es lo que tenemos que entender de Dios. Doctrina de Dios es lo que hemos aprendido. Él ya está ahí, ya. Él ya está reinando, hermanos. Él ya está reinando. El mundo, pues parece que los gays van a decir las cosas que le van a enseñar a nuestros hijos, que esto, que el otro no. Y el Señor ya venció. ¿Usted puede creer eso? La Biblia dice que Dios gana, que nosotros ganamos por estar en el Señor. Él ya estuvo ahí. Nosotros todavía estamos en eso, todavía no hemos llegado ahí. Estamos en el proceso de santificación. El Señor ya nos ha visto con el cuerpo glorificado. El Señor ya nos ha visto ahí entre toda esa multitud de personas que están alabando al Señor. Él ya nos vio. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo hoy? Porque el Señor manda que nosotros tenemos que hablar de la palabra para salvar a otras personas. Y es la forma como glorificamos al Padre, a través del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Entonces es lo mismo, o sea, nosotros morimos en Cristo, estamos en la presencia del Señor, pero según el texto están durmiendo, todavía no han resucitado, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Seguramente en algún momento vamos a entrar un poquito en esa parte de ese estudio, seguramente los cursos que vienen más adelante de doctrina vamos a ver un poquito más el tema, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Estaban durmiendo en Cristo, ¿no? Porque Cristo ya venció, ¿no? Ya todo ya está escrito.
Mano, la Nueva Jerusalén se va a dar, o sea, no es algo que por ahí, y si pasa algo, no, ya está, ya. Eso es el accionar del Señor. ¿Ya? Entonces, Disculpe, una acotación. sí, Luis. Disculpe, Max creo que había tocado el tema de la muerte, ¿no? Bueno, a mí no me queda claro muy bien lo de la muerte. O sea, acerca de la muerte sabemos que es separación, ¿no? Que es separación en la muerte física y también hay muerte espiritual. Cuando nosotros evangelizamos o predicamos la palabra de Dios, le decimos a la persona acerca de Génesis, cuando Adán desobedeció a Dios y Dios le dijo que él iba a morir, ¿no? Entonces, muerte es separación, ¿no? Entonces, hay la muerte física y la muerte espiritual. Bueno, yo no sé si estoy bien con eso, pero, o sea, Jesús es Dios, ¿no? Dios no puede morir. Entonces, Jesús sí sufrió la muerte, pero la muerte física, como todos nosotros, ¿no? Que vamos a morir. Pero nosotros también estamos muertos espiritualmente. Y la separación física, la muerte física es la separación del cuerpo, del alma, pero la muerte espiritual es la separación del alma de Dios, que eso pasó con nosotros, que eso también pasó con Adán, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? Porque dentro de todo lo que estamos hablando, quizás no me quedó muy claro de que Dios haya muerto. Sí murió la persona de Cristo, sí, pero experimentó la muerte física. La muerte física, ¿no? Que Claro, es la separación claro. del alma con el cuerpo. Sí, si experimentó la muerte física, entonces lo que estamos diciendo, murió la naturaleza humana. O sea, se separó. Exacto. No se Entonces, separó porque nosotros también somos una unidad. O sea, ya. la idea es de la palabra muerte. O sea, ¿qué significa muerte? Ya. Porque cuando también nosotros evangelizamos, hablamos de muerte. O sea, todos vamos a morir físicamente, sí. Sí. Porque Adán primero murió espiritualmente y luego ya él murió físicamente. Ya. Muy bien. Primeramente, hay que distinguir la muerte física, ¿no? Porque todos, sean cristianos o no, vamos a morir. Todos vamos a morir, excepto los que lleguen al día, el día que corresponda a la segunda venida, que no lo sabemos cuándo. Va a haber gente que estar viva. El arrebatamiento. Los que están en Cristo va a haber el tema de una intervención divina, ¿no? Con esas personas. O sea, esas personas, mejor dicho, que estén ahí, no van a experimentar la muerte. ¿Ya? Entonces, la muerte física en sí no es importante en la Biblia. La parte para los seres humanos, como nosotros, que estamos ojo, acá tenemos que discernir. Nosotros como seres humanos, creación de Dios, estamos contaminados con el pecado. ¿Se entiende eso? Jesús no estuvo contaminado. No, Hebreos dice que no cometió pecado. Eso tiene que quedar en nuestra mente. Él no ha muerto, su cuerpo no era un cuerpo afectado por el pecado porque no pecó. Ahí hay muchas cosas que examinar. Por ejemplo, ¿por qué no estaba contaminado si nació de María, que sí es pecadora? ¿Por qué Dios no quiso que sea hijo de un hombre? No, tenía que haber una intervención del Espíritu Santo. Ahí parte todo. En la encarnación es la diferencia. Ahora, ¿qué hace Jesucristo en la cruz? Él no muere por pecado. Su cuerpo no estaba contaminado por pecado. Es la persona de Cristo. Pero Él voluntariamente toma la posición de siervo y va y se ofrece y muere en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y su muerte, no queda ahí, sino resucita. ¿Quién resucita, hermanos? A ver, hermano Luis Bobadilla, para poder comprender ahí un poquito más. Vamos a darle un poquito este tiempo. ¿Quién
¿Quién resucita, hermano? Es Jesucristo, pastor. Ya. ¿Resucitó con cuerpo o en espíritu nomás? Sí, en cuerpo. O sea, todo lo que hizo Cuerpo. Jesús es parte de un ejemplo esto lo hizo para demostrarnos a nosotros cómo es que va a ser, cómo va a ser con nosotros también en el futuro, porque él en la palabra también dice que nosotros vamos a resucitar también con un cuerpo incorruptible. Ya. Pero es por la acción de Jesús, porque no hay ningún hombre que pueda morir y ser justificado por su muerte. La muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. O sea, Él da su vida por nosotros. Por eso que Él se llama el Redentor. Nosotros no somos redentores. No confundan la muerte del ser humano común y corriente contaminado por el pecado con la muerte de Jesús. Jesús no estaba contaminado con pecado. Eso dicen las Escrituras. Sin pecado, Hebreos. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Quién es el que estaba muriendo en la cruz? ¿Era un ser humano común y corriente? No. Era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad estaba muriendo. Esa muerte es la que justifica. Cualquier muerte, yo podría morir por mi familia. Pero no sirve de nada. No hay mérito. Tenía que morir el Hijo de Dios. Ese es el plan de Dios. Y ese que murió en la cruz es 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Cristo vivió por vista, vivió por fe. ¿Cómo explicáis? Pastor, pero al decir eso, entonces diríamos que la segunda persona de la Trinidad murió. Murió y resucitó. Claro, pero entonces venció la muerte. O sea, él venció la muerte. Un ser humano común y corriente no puede, o sea, si solamente moría la parte humana, nunca iba a poder vencer la muerte. Yo creo que algunos han captado eso, ¿no? ¿No? El resto necesito que capten eso. O sea, si hubiera muerto solamente la humanidad de Jesús, no tendría valor. No tendría valor. Y no hubiera podido resucitar. Pero resucitó. ¿Se entiende? Por eso no podemos separarlo. Murió la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Porque si no, no tiene valor esa muerte. Murió el Hijo de Dios. Pastor, y también no hubiera podido resucitar tampoco. Claro. Murió, el que murió es el que pudo caminar sobre las aguas. El que resucitó con poder a Lázaro. El que sanó a la mujer de flujo de sangre. El que hacía milagros. El que detuvo el cielo y la tierra. Él es el que murió. Por ti, por mí. Sí, no podemos darle más vuelta a eso. Tenemos que aceptar eso porque eso es bíblico. No porque yo lo digo, no van a tomarlo como un acto. No, o sea, el profesor dice, no tenemos que creer. No, estoy explicando y ahorita vamos a ver los textos bíblicos, ¿sí? Y el que murió en la cruz es 100% hombre, 100% Dios. El mismo que estaba sujeto a la muerte, pero era Dios. Y por esa persona, esa fue la que resucitó. Y si nos unimos a Él por la fe, somos justificados. ¿Se entiende? Y por esa fe vamos a poder resucitar nosotros el día final. ¿No? Ese es el punto. Entonces no podemos separar, no podemos mezclar, no podemos confundir. Las dos naturalezas se notan, pero están unidas. Y si está unido no se puede separar. Eso es lo que es en la próxima clase vamos a ver, la unión hipostática. Mientras que van apareciendo las preguntas, yo sé que eso no es tan simple, a mí también me costó. O sea, al comienzo, ¿qué me están hablando? ¿No? Ya parecía más bien como un adoctrinamiento, ¿no? Esto se cree.
y uno mira así y uno dice, sí, pues hay que creer lo que dice, pues si no me van a jalar en el curso. No, no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es de que no va, se entienda que la persona de Cristo, ¿quién murió? Si solamente era la parte de la humanidad, qué fácil le fue para el Señor. Pero cuando convenía era hombre, cuando le convenía era Dios. No, era 100% hombre, 100% Dios. Recibió la adoración de algunas personas que se acercaban a él, ¿no? Estaba recibiendo adoración. Ahora vamos a ver. ¿Quién recibía la adoración? Ah, en ese momento la persona de Jesús, el humano, se iba para un costado y la divina recibía. No, no. Estaba unido. La persona de Cristo recibía la adoración. Pero ¿cómo es posible que reciba adoración un hombre? La persona de Cristo lo recibió. No podemos separar, no podemos mezclar, no podemos confundir. Es con claridad se ve las dos naturalezas. Son dos naturalezas en una persona. No son dos personas. Esa es la atención que tenemos que mantener para no caer en la herejía. ¿Ya? Listo. Entonces vamos viendo a ver, ¿qué hora son? Sí, vamos a ver el PPT y en la segunda parte vamos a ver el tema de la humanidad de Cristo, ¿ya? Así que los atributos... ¿El byte? Parecemos Eutico. Por los arrianos. Muy bien. Vamos a ver rápidamente y ahí, si hay preguntas, siempre pregunten, no se queden callados, que si hay una duda, mejor preguntamos y lo vamos resolviendo acá, tratando de explicarlo, ¿no? Tal vez algunas cosas yo no pueda responder porque no les puedo convencer. Si el Señor no convence, ya que yo qué voy a poder convencer a alguien, ¿no? Pero estamos viendo en el texto bíblico y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la humanidad de Cristo, ¿ya? Y puse esta foto porque para recordarnos que de la señora que está ahí, bueno, es solamente la imagen, no es para ver, tener una mamá, era un ser humano, ¿no? Era un ser humano que podía salir embarazada, solo que esta embarazada era virgen, no tuvo contacto con un ser humano. Entonces desde ahí debemos partir, hermanos. Empieza el milagro, empieza el accionar de Dios. Y ese bebé era 100% hombre, 100% Dios. Pero yo quiero que miren un poquito, o sea, un bebé, ¿no? Míralo el bebito que está ahí. Ahí está Dios. ¿Cómo es posible que Dios, María, tenga que estar cargándolo, no? En todo caso, el niño, como es Dios, debería cargar a María y a José, ¿no? O cuando aparece empieza la persecución para matar a todos los niños de parte de Herodes. Herodes dio un edicto, maten a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Una matanza. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Cuántos niños han muerto por querer matar a Jesús? ¿Qué culpa tiene la otra gente? Pero murieron. ¿Cómo puedes explicar eso? Son cosas que han pasado. Pero mirando ese niño necesitaba el cuidado de María. Él bebía del pecho de María. Porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. ¿Qué? ¿No podía alimentarse de otra forma? No. José tuvo que sacar a María para proteger a ese niño. Eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces uno dirá, ¿pero qué? Todavía no es... Ahí empiezan las herejías. Ese niño era 100% hombre, un bebé de naturaleza humana. Recién en el bautismo viene el espíritu y se mete al cuerpo. Herejía. Herejía. Lo dijimos la vez pasada, no sé si se captó la idea. No. Desde que nació era 100% hombre, 100% Dios. No, estaban separados. El que tomaba leche era la persona, era el humano. Dios no tomaba leche. ¿Me equivoco o no? Era 100% hombre, 100% Dios.
pero necesitaba los cuidados de su mamá, la protección de su papá. Y así es como actúa Dios. Eso es lo que nos quiere mostrar. Dios actúa así. Dios mío, ayúdame. ¿Cómo te ayuda? A través de otras personas. Si eres un niño, te ayuda a través de tus padres. Bueno, en este caso, padres que escuchaban la palabra de Dios, pues, ¿no? Muy bien, vamos a empezar ahí, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes. Punto de partida. Nacimiento virginal. Ese es el punto de partida. O sea, nace de una mujer. Hay una concepción sobrenatural. Mateo 1, 18, 20. Ya lo conocen. No creo que vamos a necesitar leerlo, pero ya lo conocen. Concepción sobrenatural. La concepción fue virginal. ¿Dónde dice Lucas 1:35? Fue una mujer que no fue tocada por ningún hombre. ¿No? No fue tocada por ningún hombre. Ustedes saben, hay una historia sobre Jesús, que María fue violada por un soldado romano. ¿Han escuchado? O sea, Jesús, No. la razón explica que, porque en ese tiempo pues, los romanos se metían y abusaban de las chicas. Entonces, por eso que ella salió embarazada. Después, eso, hermano, eso se llama liberalismo. Esa es teología liberal. Que un romano la violó a María para anular el tema de la concepción. Pues no es razonable que haya nacido una virgen. Es algo que los apóstoles han escrito para que tenga más fuerza la fe y creer en los milagros. No. Mi fe no apunta a eso. Mi Biblia no habla acerca de eso. Eso es razonamiento. No. Ha habido una concepción virginal. Una concepción sobrenatural. Por ahí debemos partir, ¿sí? María proveyó la naturaleza humana, 100% hombre. ¿Sí? La concepción de Jesús fue sin herencia del pecado. A ver, hermano, Luis, por favor lea Hebreos 4:15. Max Alba, por favor, Romanos 8:3. Hermano Luis Bobadilla, Hebreos 4:15. Y Max, Romanos 8:3. Ok, pastor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Es semejante a nosotros, fue 100% hombre, pero sin pecado. Eso tenemos que tener claro. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, el plan de Dios era condenar el pecado. ¿En dónde? En la carne. En la carne. ¿Y quién? El Hijo de Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre, 100% hombre. Persona de Cristo. ¿No? Entonces, así es. La concepción de Jesús fue sin herencia de pecado. No, o sea, no se transmite el pecado de nadie. Mejor dicho, por esto podemos deducir, no es una enseñanza principal, que la mujer no transmite el pecado. ¿Ya? Pero ya eso es otro tema en otro asunto. Muy bien. ¿Cómo se evitó la transmisión del pecado en la concepción de Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo se evitó la transmisión del pecado en la persona de Jesús? ¿No? Para el Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo se evitó la transmisión del pecado? Cuando no hay intervención del varón. El varón es el... Usted sabe cómo... el esperma del hombre es lo que va a hacer la concepción de una mujer, lo saben, ¿no? En la Biblia eso es semeion. Por eso es semen, ¿no? La palabra es semeion, y semeion viene de la palabra semilla. O sea, el hombre pone la semilla, el varón, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿cuándo se evitó la transmisión del pecado en la concepción de Jesús?
por la intervención del hombre. Tenía que ser sobrenatural. María proveyó la naturaleza 100% hombre, según lo que podemos ver, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda diapositiva. Jesús tuvo linaje humano. O sea, cuando hablamos de linajes vamos a ver los versículos, ¿no? Jesús tuvo una nacionalidad. ¿De dónde era? Israel. Israelita. ¿No? Como israelita fue descendiente ¿de quién? De Abraham, directamente, ¿no? Muy bien. Jesús viene del mismo árbol del que vienen todos los hombres. ¿De dónde viene? De Abraham. Abraham, así, ¿no? Se va marcando, ¿no? Viene del mismo árbol, o sea, el mismo árbol en referencia a Adán, ¿no? A ver, acá tengo que mover esto. Jesús llamó. Pastor, ¿puede volver el power para apuntarme? Me voy a apuntar algo, por favor. Gracias. Jesús se llamó y lo llamaron hombre. ¿Ya? Estamos viendo el tema de la naturaleza humana, ¿no? Se identificó como tal, ¿no? A ver, una práctica rapidita. Juan 8:40. A ver, Carlos. Hechos 2:22. Pablo. Romanos 5:15. Leoncio. Hermana, hermana Aide, por favor. Mateo 8:20. Hermano, buen provecho. Mateo 11:19. César. Mateo 11:19. Ya. A ver. Juan 8:40. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿No? Se identificó como tal, ¿no? Como un hombre, ¿no? Jesús se llamó y lo llamaron hombre, ¿no? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sí, muy bien, ¿no? Entonces, era conocido como un varón, ¿no? Ahí le dicen varón, ¿no? Era un hombre, ¿no? Un ser humano, se podía ver, era un hombre. Romanos 5:15. Ya, yo. Sí, dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. De la gracia de un, ¿qué? De un hombre, ¿no? O sea, era un ser humano, ¿no? A ver, también tuvo el título de hijo del hombre, Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bien, Amén. el título de hijo del hombre, ¿no? Muy bien. En 11:19, Mateo 11:19. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, hijo de hombre, dice, ¿no? Sí. Un hijo de hombre que comía, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bien. El título designa uno que bebe, comparte. Sí, come y bebe, ¿no? Claro. Sí, sí. Es evidente que pero, era un ser humano. Una pregunta, pero dice acá, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, ¿cómo es eso, bebedor de vino? O sea, amigo de publicano, claro, que es amigo de publicano y de pecadores.
Pero ¿por qué le llama bebedor de vino? ¿A qué se debe? Ya, pero es que en la práctica de los judíos, ellos tomaban vino, ¿no? Es una bebida nacional, ¿no? Eso no indica que eran borrachos. Hay que distinguir, ¿no? El vino es parte de la cultura, ¿no? En nuestra cultura no, pues no, es totalmente diferente, por eso nos choca un poco. Entonces acá pues abren una botella y hasta que no la secan y siguen comprando más, no paran, ¿no? En las culturas como acá la bebida oficial es el fruto de la vid, ¿no? Que es las uvas y es el vino macerado, ¿no? Entonces lo han visto bebiendo vino, lo han visto comiendo, es una figura para decir que es un ser humano, ¿no? Eso es lo que trata de Mateo mencionar, ¿no? Bueno, avanzamos. El título designa uno que comparte la naturaleza y cualidades humanas. Eso debe quedar claro. Muy bien. Vamos a ver debilidades y limitaciones humanas. A ver, Jesús tuvo un cuerpo humano, ¿no? Nació como cualquier otro niño, eso lo hemos estado hablando, ¿no? Necesitó cuidado de sus padres, también lo hemos dicho, ¿no? Ahí están los pasajes donde vemos los cuidados de los padres. Y crecía como cualquier otro niño. Crecía, dice Lucas 2:52, dice, ¿cómo crecía? Crecía en sabiduría, ¿en qué más? En estatura. En gracia para con Dios y los hombres. Con Dios y los hombres, ¿no? Ese texto es muy importante, hermanos, ¿no? Uno quiere crecer, tiene que crecer de esa forma. Usted quiere educar a sus hijos, muy bien, hágalos crecer ¿cómo? Como dice ahí, en sabiduría, ¿no? En estatura, bueno, esa es la parte física, hay que alimentarlos para que coman, ¿no? De acuerdo a eso, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres, ¿no? Entonces, crecía como cualquier otro niño. Se cansaba y se fatigaba, ¿no? A ver, ¿quién lee Juan 4:6? Y Lucas 23:26. A ver, hermano David, puede leer Juan 4:6. Y Henry González, Lucas 23:26. Pastor. Juan 4:6. Ahí está en la pantalla. Ah, sí, lo estaba buscando. Y Henry, Lucas 23:26. ¿Comienzo? Sí, por favor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, ¿por qué se sentó? Cansancio, pastor. Está cansado, pues, ¿no? Eso es lo que indica el texto. No son de pequeños detalles, pero se sienta, no para conversar, sino se sienta porque está cansado, ¿no? Va a tomar agua y conocemos la conversación. Lucas 23:26. Henry. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Muy bien. Porque ese es el camino al Calvario, ¿no? Está cargando y los romanos ya ven que ya no puede, ¿no? Y cuando una persona no puede es porque estaba fatigado, ¿no? Estaba cansado, ya estaba demasiado, ¿no? Ya se iba a morir ahí nomás, pues, ¿no? De cansancio. Entonces, eso evidencia que era un cuerpo con debilidades y limitaciones humanas. Su cuerpo estaba sujeto a la muerte. A ver, ¿Lo leo también, pastor? Ya. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, su cuerpo estaba sujeto ¿a qué? A la muerte. Expiró. Eso es lo que es el texto bíblico, ¿no? Estaba sujeto a la muerte. ¿Por qué? Fue el 100% hombre. O sea, la muerte es parte también de
de las debilidades y limitaciones humanas, ¿no? Por eso que murió. Muy bien. Vamos a ver. Hermano William Cabello, ¿puedes leer Lucas 24:39? Lucas 24. Ya yo lo leo porque muchos demonios. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ya. Y esto es ya cuando ha resucitado. Entonces, la resurrección, cuando lo ven, Jesús dice, es carne y hueso. Interesante, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos leyendo. Por favor, a ver, Daniel Seminario, ¿me vas a ayudar a leer ahorita algunos textos? Sí, pastor, dígame. Sí, ahorita te doy el texto. En las debilidades y limitaciones humanas, Jesús tuvo necesidades humanas. Vamos a ver. Mateo 4:2. Daniel. Mateo 4:2. Sí, hermano Iván Melgarejo, Juan 19:28. Hermana Leila, Mateo 8:24. Ya, vamos a ver esos primeros, esos tres. Ya lo tengo, pastor. Por favor, léelo. Mateo 4:2. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Muy bien. O sea, sintió hambre. Estamos viendo el tema, ¿no? Estamos viendo a grosso modo. A ver, Juan 19:28. Sí, pastor. Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Ajá. Bueno, son pasajes que estamos, son conocidos, pero estamos acá como agrupándolos para poder ver esas debilidades y limitaciones humanas, ¿no? Mateo 8:24. Mateo 8:24. ¿Lo leo, pastor? Ya, por favor. Un ratito, pastor, lo estoy buscando. Allá, Leila, a ver. ¿Ahí me escucha? Sí. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Muy bien, entonces es otra de las necesidades: hambre, sed, dormir. Son las limitaciones humanas, ¿no? De cualquier ser humano. Jesús las tenía. Faltaba lloró. También Jesús tuvo una mente humana. Ese es el otro aspecto, ¿no? Pensaba como un ser humano. Vamos a ver. ¿Quién me falta? Julio César Blas. Buenas noches, pastor, dígame. Lucas 2:52. $2.52, ¿no? Sí. Hermano José Mejía, el que viene, Marcos 13:32. De ahí, sí, un segundito, hermano, Julio, un ratito, para poder encargar que todos busquen y podamos hacer todo rápido. Hermana
Aide, Mateo 21, 24. Amén, pastor. Hermano Pablo, Mateo 15, 7 al 9. Listo, ahora sí, empezamos. Ya. Lucas 2, 52. Ya. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya, muy bien. Este pasaje que antes hemos citado, pero eso también nos indica que él tuvo un proceso de aprendizaje. Necesitaba crecer en sabiduría, aprender. No el hecho de ser Dios, él ya sabía todas las cosas. Era un niño que necesitaba eso, 100% hombre. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Pero de Sí. aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ya. Muy bien, este pasaje es importante. Tenía una limitación con respecto a similar a la mente humana. No sabía algunas cosas. Si nosotros decimos, pero ¿no era Dios también a la vez? Hay cosas que él no sabía. Y las cosas que él sabía, siempre decía, mi padre me las ha revelado. Yo escuché a mi padre. Interesante, ¿no? O sea, tenía limitaciones como ser humano, sí, su mente era limitada como la nuestra. No sabe la hora ni el momento que él va a venir por segunda vez. No lo sabe. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Mateo 21, 24. 21, 24. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Ajá. ¿No? Y no se la respondieron, ¿no? La historia es que no sabemos, pues yo tampoco les voy a decir, ¿no? Esa es una mente racional, ¿no? O sea, ustedes me quieren engañar en algo, ya yo les hago otra pregunta, no me la responden, tampoco les doy. ¿Para qué les voy a decir, no? Entonces, era una persona, Jesús, su mente, razonaba también, buscaba entre las cosas la razón, era una combinación impresionante, ¿no? Muy bien, Mateo 15, 7 al 9, por favor, Pablo. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis os suelte al rey de los judíos? He equivocado, pero Mateo 15. Mateo 15. Me equivoqué, pastor, disculpe. Sí. Sí. No hay problema, no hay problema. Un momento. Me descuadro porque ahí no sé qué. Mateo 15, Sí, lo que ya. contamina al hombre. Ya, Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñándome como doctrinas, mandamientos de hombres. Ya. Eso habla de la mente de Jesús, ¿no? Que tenía una lucidez de memoria, ¿no? Recordaba los textos bíblicos. Ahora, la pregunta es cómo él recordaba esos textos bíblicos, porque los había estudiado, pues. Era parte de la enseñanza de los judíos aprender de los textos de memoria, así, ¿no? Entonces vemos una lucidez de memoria, ¿no? Y acá se ve esa parte de la humanidad, ¿no? Que tuvo una mente humana, ¿no? Como muchos de nosotros, algunos tienen más lucidez, otros menos, pero la mente humana es así, ¿no? Muy bien. Después, Jesús experimentó emociones humanas, ¿no? Por ejemplo, la angustia, ahí está el texto bíblico. Él sintió el rechazo, ¿no? Juan 7:5. También experimentó el miedo, ¿no? La tristeza, el temor, ¿no? Se asombró, ¿no? Lloró. También tuvo celo, ¿no? Ese es el episodio de cuando entra al templo, ¿no? Entonces, vemos que tenía emociones humanas, como todo ser humano.
Todas las personas tenemos emociones, ¿no? Entonces, como persona también sentía esas emociones, angustia, rechazo, ¿no? El hecho de ser Dios y estar unido, ¿no? Ser Dios hecho hombre, no dejaba de ser una persona con esta naturaleza humana, ¿no? Miedo, tristeza, asombro, lloro, celo, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Cristo? ¿Alguien puede responder eso? ¿Por qué era necesaria la completa humanidad de Cristo? ¿Era necesario? ¿Usted qué dice? Entonces, primero, ahí va un propósito. Para obediencia representativa. ¿Era necesaria la humanidad de Cristo? Sí, para que obedezca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era el segundo Adán. ¿Sí? ¿No? El primer Adán, y él vino a reponer lo que hizo el primero, ¿no? Es una obediencia representativa. Él lo que hizo en esta tierra, su obediencia, su acto de obediencia hacia la cruz, esa era una obediencia representativa. Por eso era necesaria la humanidad, ¿no? Segundo, para que pueda morir en nuestro lugar, lo que venía diciendo, ¿no? Para que pueda morir en nuestro lugar. Cualquier otro humano no puede morir en nuestro lugar. Si no, pues cualquiera de nosotros moriríamos, ¿no? Pero no, él sin pecado, para que pueda morir en nuestro lugar. Un sacrificio vicario, ¿no? Para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la clave de todo. Esto es lo principal. Lo que estamos mencionando también, pero este es importante. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? La persona de Cristo. El único mediador. ¿Sí? Si otro pudiera morir por nosotros, entonces habría un segundo mediador. No existe uno. Es el que mandó el Padre. De la misma esencia que el Padre. Dios, ¿no? Para que Él reinara en la creación. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Era necesaria la humanidad de Cristo? Sí, porque la promesa decía que un niño es nacido. La promesa a Abraham fue que de esa descendencia que se cumpliría en Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Él es el Rey de la tierra. Reina en la creación. Quinto, para que sea nuestro ejemplo y modelo, ¿no? Cristo es la imagen que nosotros tenemos que ver, ¿no? Para ver que Él pudo vencer el pecado. ¿Fue tentado? Sí, pero Él venció, ¿no? Y para ser ejemplo de nuestro cuerpo redimido, ¿no? Para ser ejemplo de nuestro cuerpo redimido. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto. ¿Cristo será un hombre para siempre? Es la pregunta. ¿Será Cristo un hombre para siempre? Vamos a ver. Cristo no dejó su naturaleza humana después de su muerte y resurrección. ¿Se entiende esa parte? No dejó su naturaleza humana. La evidencia bíblica es que tenía cicatrices en las manos, al costado y en los pies. ¿Estamos de acuerdo? No dejó su naturaleza humana después de su muerte y resurrección. No era un espectro, no era un fantasma, era un cuerpo glorificado. Pero era cuerpo de carne y hueso. Tenía cicatrices. ¿Qué más tenía? Carne y hueso. Antes hemos leído ese pasaje, ¿no? ¿Qué más? Como alimento después de la resurrección. A ver, vamos por favor a ver a ver, Carlitos, lee por favor Lucas 24, versículos 41 y 42. Amén. Lucas 24, 41, 42.
Dice la palabra del Señor. Y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de su pescado y asado. Comieron su pescadito frito, asadito, ¿cómo sería, pues, no? Recién pescadito, ¿no? En Juan también se ve que Juan va nadando hacia él y él había estado preparando un desayuno, ¿no? Entonces, comió después de que resucitó, sí. ¿Cómo puede? Necesitaba alimentar el cuerpo, pues, ¿no? Era un cuerpo que podía comer, ¿no? Pero a la vez era Dios, no dejaba de serlo, ¿no? Fue tomado al cielo con cuerpo en la ascensión, ¿no? Ese texto no lo he citado acá, pero ustedes conocen la ascensión. Fue lo que subió entre nubes, vimos la clase anterior, era Jesús, ¿no? Que subía al cielo, cuerpo, ¿no? Y que subía al cielo, ¿no? Fue tomado al cielo con cuerpo. Entonces, en el cielo, ¿con qué está? En el lugar que esté. Ya otro día definimos el tema cielo. Pero en el lugar donde está, ¿con qué está? Está con su cuerpo físico. Cuerpo físico. Y está a la diestra del Padre. Pero el Padre no tiene cuerpo, ¿ah? Es espíritu. Interesante, ¿no? Son cosas que no vamos a poder explicarlo así porque la Biblia no nos explica pero nos dice que está así, a la diestra del Padre, ¿no? El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? La persona de Cristo. Ya. Ese El en Apocalipsis. Padre. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién está? Cristo, el Padre. ¿Quién está sentado? El Padre. Apocalipsis. El Padre está sentado. El Padre. Pastor, después del resucitado vamos a seguir comiendo. ¿Cómo? ¿Sentimos hambre? Después de la resurrección. Bueno, yo no puedo asegurar si sentiremos hambre o no. No lo puedo asegurar porque la Biblia no enseña eso. Pero por lo menos Jesús, mientras estuvo en la tierra, antes de ascender, entre ese proceso, comió con los discípulos. Ahora, lo hizo por comunión, porque tenía hambre, no sabemos, pero sí lo comió, ¿no? Porque dice que estaban comiendo ahí, ¿no? En la resurrección, ¿tendremos hambre? No lo sé, porque el texto bíblico no dice, no es algo que la Biblia le preocupa, ¿no? Pero no se preocupen, pues, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues, ¿no? Entonces, no son asuntos que la Biblia quiere tocar, ¿no? O sea, si tú me dices a mí, yo no sé, ¿no? No te podría responder, ¿no? Pero por si acaso, pues, llévense su pan, pues, ¿no? De repente allá vamos a comer pero maná. un pan sin levadura. No, debe haber maná, pues. Debe haber maná. Seremos transformados, dice, no sabemos cómo seremos. El maná del cielo, ¿no? Es el maná del cielo, Cristo, pues, ¿no? Pastor. Si Él está ahí, ya no nos debemos preocupar por nada más, ¿no? Claro, vamos a estar con Él morando. Pastor, yo tengo una pregunta. Ya no habrá necesidad, dice la canción. Claro. Ya no habrá necesidad, ¿no? De la luz ni el resplandor. Pero ese es un texto bíblico de Apocalipsis, ¿ah? Claro. En sí no enfoca el tema de si el hambre, no sé, no hay problema. Hay que arriesgarnos, pues, nos vamos sin pan, entonces. Ya en escatología aprenderemos. Sin alforja, sin alforja. A ver, Max, sí, va a ver. Tengo una pregunta, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Va a haber break? Tomarás de la fuente de la vida, no habrá hambre. ¿En el cielo o acá, en la clase? Ahorita. En la clase. Las 9 ya, pastor. Sí, y acá termino con esto, ¿ah? Entonces, Cristo no se hizo hombre temporalmente. Hermano, esto debe quedar claro. Cristo no se hizo hombre temporalmente. O sea, por un tiempo y después deja su humanidad o deja su divinidad. No se separa.
No se mezcla, no se confunde. Permaneció, perdón, acá está. Permanecerá como hombre y Dios eternamente. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Cuando venga el Señor por segunda vez, ¿qué va a venir? Un jinete sentado en un caballo, con su vestidura de sangre. Y en su pierna va a decir fiel y verdadero, ¿no? Y verdadero. Con ojos De fuego. de fuego, ¿no? Y abre su boca. Bueno, son figuras que van a acompañar eso, pero sí es una persona que va a venir, ¿no? La persona de Cristo. Pastor. Pastor. Sí, ¿me permites terminar la conclusión y ya esa es la pregunta? Ya, pastor. Sí. A ver, Pablo, a ver, dime. Y hacemos Sí, la conclusión de esta sí. parte. Sí, algo chiquito nada más, pastor. Pastor, ¿el cielo es el reino espiritual? Ya, bueno, sí, el tema del cielo es un poco complicado explicarlo porque no es un espacio así que vamos más acá arriba, ¿no? Es el cielo lo que sabemos, entendemos que es el reino, ¿no? Es el reino, es el lugar donde está habitando el Señor, es un lugar donde Él está, ¿no? Porque cuando vemos cielo e infierno, ¿no? En la confesión de fe, dice, la confesión de fe del credo, ¿qué dice? En una dice, creo, no, ya me he olvidado, ahorita lo voy a revisar. En ¿no? Jesucristo, su único Hijo. Pero en Dios Padre. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de la Virgen María y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y desde allí descendió, a juzgar. no, ¿a dónde descendió a descendió? descendió a los infiernos y desde allí vendrá a juzgar. Descendió al Seol. Allá me lo estoy aprendiendo de memoria. Entonces, son términos, el cielo es un lugar, ya vamos a tratar en otro espacio, pero el cielo es un lugar donde habita el Señor, o sea, es el lugar donde está su presencia, donde está su trono, ¿no? Ahora, la pregunta es un reino, ya, donde hay un rey, ¿y ese rey quién es? Cristo, ¿no? Ya, y ese reino es un reino espiritual, es un reino físico, ¿no? Espiritual, pastor. Entonces, en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, ¿no? Empieza Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, es el lugar donde está el Señor, estás en los cielos para distinguir la separación de, ¿no? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, es un reino que se va a establecer por la fe en nuestras vidas. Un reino es un lugar donde hay un gobierno, ¿sí? Y así como hay un país, tiene un gobierno, todo reino tiene un gobierno. ¿Quién gobierna? Entonces, si Cristo es el que reina, gobierna nuestras vidas, es el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, como dijo Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a terminar la conclusión acá, rapidito ya, para cerrar esta parte y de ahí vemos porque también ya ahorita voy a... Jesús posee una naturaleza humana íntegra y perfecta, la cual existió y subsistió desde el primer momento de su concepción en la persona única del Hijo de Dios. Segundo, Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios. Eso debe ser claro. No es un hombre que llegó a ser Dios. Eso es una herejía. O sea, Jesús no se hizo Dios cuando se bautizó. No, se hizo Dios cuando estaba conversando a los 12 años con uno. No se hizo Dios, ya nació. 100% hombre, 100% Dios. No llegó a ser hombre, sino Dios que llegó a ser hombre. Ese es el punto. Llegó a ser hombre, se encarnó, tomó la forma, ¿no? Sin dejar de ser Dios. La encarnación es lo vamos a ver también, porque es necesario poder revisar un poquito esa doctrina, ¿ya? Muy bien, entonces, la impecabilidad de Jesús. Ya, esto lo vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? Hasta ahí hemos concluido con respecto a la naturaleza
humana. Descansamos 10 minutos. Prepárense su café y sentados acá, conversando, estudiando, tomamos el cafecito. ¿Ya? Listo. 10 minutos nomás para poder terminar a tiempo. ¿Sí? Son 9:12, 9:22. ¿Ya? Corto nomás hoy día para poder terminar a tiempo. Y continuamos con preguntas. ¿Está bien? Bien, pues.